personas que aquí nos acompañan de nuevo después de este receso, y es el turno de Mimoun Hamido. Para mí es un gran honor presentar a esta mujer excepcional, cuya voz ha resonado con fuerza en la defensa de los derechos de las mujeres musulmanas y en la lucha contra las imposiciones patriarcales y religiosas. Mimoun Hamido, nacida en Melilla y proveniente de Estambul, es escritora, activista y una de las figuras más influyentes en el feminismo contemporáneo en España. Se define a sí misma como mora, amazigh, bereber, magrebí, laica y musulmana por nacimiento, identidad múltiple que le permite hablar con autoridad y empatía sobre las complejidades a las que se enfrentan las mujeres en las comunidades musulmanas. Autora de la valiente obra No nos taparán, Mimoun no solo nos ofrece un testimonio profundo y conmovedor de la resistencia y la búsqueda de libertad de las mujeres musulmanas, sino que además ha sido la impulsora de una red de mujeres libres de origen musulmán en España. Con este esfuerzo ha creado un espacio donde las mujeres pueden alzar sus voces sin miedo, compartiendo sus experiencias y apoyándose mutuamente para enfrentar las barreras impuestas por el patriarcado y la tradición. Su activismo, siempre comprometido y firme, aborda temas tan relevantes como el uso del velo, la violencia machista y las múltiples restricciones que en nombre de la religión y la cultura continúan afectando a millones de mujeres alrededor del mundo. Mimoun ha convertido su vida y su obra en una plataforma para visibilizar estas injusticias y ofrecer alternativas de libertad y dignidad. Como miembro de la Asociación Mediterráneo Sur, promueve la difusión de la cultura mediterránea. Mimoun también trabaja por el entendimiento intercultural, rompiendo estereotipos y abriendo puentes entre comunidades. Es innegable que su legado va más allá de su obra literaria. Mimoun Hamido es sin duda una maestra en más sentido profundo de la palabra, que ha sabido transmitir con carisma, valentía y determinación las elecciones más importantes de nuestros tiempos, que son la de la igualdad, la justicia y la dignidad. Su influencia no debe medir únicamente por las cátedras que ocupa o las teorías que publique, sino por el impacto real que tiene en la vida de las mujeres que las escuchan y la leen. Ella nos recuerda que la lucha feminista no solo pertenece a las aulas, sino que también se encuentra en las calles, en los hogares y en todas las partes donde las mujeres aún deben luchar por sus derechos. Hoy, más que nunca, en un momento en el que muchas mujeres continúan sometidas en guerras atroces y enfrentan violencias cotidianas, la presencia y el trabajo de Mimoun Hamido es crucial. Su mensaje de liberación, su valentía al desafiar las normas impuestas y su incansable lucha por la libertad de las mujeres son una inspiración para todas y todos nosotros. Gracias, Mimoun, por acompañarnos hoy, por tu compromiso con la justicia, por tu voz poderosa y por ser un faro de esperanza para tantas mujeres que gracias a ti saben que nunca estarán solas en la lucha por la libertad. Muchas gracias, Mimoun. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, después de esta presentación me voy yo de aquí totalmente empoderada. Gracias a ti. Bueno, gracias a ti. Yo quería dar las gracias a Maika por haber organizado esta jornada, que son fantásticas, y por el enorme esfuerzo que haces tú con todo el equipo que tiene, que es maravilloso. Gracias por haber fundado esta escuela feminista de pensamiento crítico, porque el feminismo se caracteriza precisamente porque se supone que las feministas tenemos que tener pensamiento crítico, para eso estamos, ¿no? Y gracias, bueno, también a la universidad por dar el espacio y a la Diputación, evidentemente. Hoy yo voy a hablar del patriarcado islámico y de cómo es una herramienta opresora hacia las mujeres. Y para hablar de patriarcado, yo ya sé que todas las que estáis aquí sabéis lo que significa el patriarcado, pero yo siempre lo recalco, pues, para que no se nos olvide, porque no se nos puede olvidar. El patriarcado es un sistema social donde los hombres acumulan el poder político y moral, y en eso se sustentan sus privilegios sociales. Hablamos hoy del patriarcado islámico y yo me pregunto
¿Acaso el patriarcado islámico es diferente al patriarcado cristiano, al patriarcado judío, al evangelista? No, yo creo que no. El patriarcado funciona de la misma manera, se tenga la religión que se tenga. Las religiones, todas, son extremadamente patriarcales. Las mujeres, como sabréis si tenéis un mínimo conocimiento de las 3 religiones preponderantes en el mundo, que son la judía, la cristiana y la musulmana, no salimos bien paradas en ninguna de ellas. Yo a veces me canso y me agota tener que hablar de religión en estos encuentros feministas. ¿Por qué? Porque sin querer caemos en la justificación de unas religiones contra otras. Es decir, acabamos tendiendo a decir, es que esta religión es mejor que esta otra religión, que es peor. No. Todas, en lo que respecta, en lo que nos toca a las mujeres, son exactamente lo mismo. No hay nada que nos beneficie en ninguna de ellas. ¿Acaso creéis, por ejemplo, que la lapidación es cosa solo de los musulmanes? No. La lapidación sale en la Torá judía, sale evidentemente en el Antiguo Testamento cristiano. También creéis, quizás, muchas personas creen que el hijab, el velo, es cosa solo de los musulmanes. No. Yo creo que sabéis también que las judías se tapan la cabeza o con una peluca o con un pañuelo, y las cristianas en sus tiempos también. Solo hay que leerse las cartas de San Pablo o irse a cualquier iglesia y ver las imágenes de la Virgen María, María Magdalena, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo porque hay cosas que son ya estereotipos, ¿no?, que se adjudican a una religión para, ¿cómo deciros?, demonizarla en favor de las otras, ¿no? Y no. Estamos hablando en una escuela feminista y tenemos que ser conscientes de que todas las religiones son extremadamente patriarcales y todas han bebido siempre de la misma fuente. Las 3 religiones del libro provienen de la religión judía, y más atrás ya podrá hablar nuestra compañera Nazanín Armañán de dónde vienen todas estas tradiciones que nos perjudican tan lesivamente a las mujeres, ¿no? Por esto, precisamente, es muy delicado hablar de patriarcados religiosos, ¿no? La religión lo ha impregnado todo a lo largo de los siglos. Sí, para mí, yo que soy atea, de una familia musulmana, pero soy atea, siempre lo he visto como un nefasto invento de los hombres para poder ejercer el control sobre ellos, sobre la sociedad a la que ellos también pertenecen, y sobre todo el control sobre nosotras y nuestros cuerpos, porque aquí está el quid de la cuestión, ¿no?, nuestros cuerpos. Hasta ahora, todas las mujeres del mundo, sin excepción, hemos sufrido lo que hemos llamado el patriarcado de coerción, que no es otra cosa. El patriarcado de coerción es ese conjunto de leyes y normas que marcan lo que es ser mujer y ser hombre en un contexto determinado. Ese conjunto de leyes que nos dicen a las mujeres cómo debemos vestirnos, cómo debemos ser mujeres, cómo debemos comportarnos, ha sido, hasta no hace mucho tiempo, inapelable, aceptado. ¿Y por qué ha sido aceptado? Porque las cosas eran así, y así las habíamos legitimado. Se ha legitimado esto a lo largo de la historia, ¿no? Pero llegó el feminismo, y el feminismo, siendo crítico, con su carácter, además, internacionalista y emancipatorio, se empieza a cuestionar esta legitimidad que a las mujeres ya no nos parece tan racional. Es aquí cuando el patriarcado se reinventa, como hace siempre, y se convierte en el patriarcado del consentimiento. Más civilino, si cabe, que el de coerción, porque contra el de coerción hemos creado herramientas sociales y políticas, hemos legislado, ¿no?, para luchar contra él. Pero el patriarcado de consentimiento, al feminismo se le hace tremendamente difícil luchar contra él. ¿Por qué? Porque consigue que sean las propias mujeres las que buscarán cumplir el mandato de un rol impuesto, y lo harán además de forma voluntaria. A mí me gusta y me enorgullece siempre contar y hablar sobre el enorme trabajo que, contracorriente siempre y con muchísimas dificultades, han llevado a cabo grandes feministas en los países árabes o en los países del norte de África también. Sé que, desgraciadamente, excepto algunas académicas y algunas feministas bien informadas, el movimiento feminista de los países magrebíes, de los países árabes o musulmanes, es totalmente desconocido. Y es una pena, porque muchísimas mujeres valientes han pagado esta lucha incluso con su vida, ¿no? Lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo por la emancipación de la mujer. Y digo emancipación
porque hay millones de mujeres en el mundo que aún no están emancipadas. Es curioso el término porque emancipación, el significado según la RAE, es liberar a un menor de edad del cuidado y control de sus padres. Eso es lo que significa emancipación. Es terrible que a día de hoy millones de mujeres sigan sin estar emancipadas. Yo lo llamo así porque las mujeres en el Islam han estado, y muchas siguen estándolo, tuteladas, bien por el padre, el marido, un hermano e incluso un hijo varón, aunque éste sea un bebé. Aquí las mujeres jamás llegan a la mayoría de edad, así tengan 90 años. Las mujeres en países declarados islámicos, estoy hablando ya de países donde se lleva a cabo ese Islam extremo, ¿no? Como puede ser pues, Afganistán, que hemos tenido la prueba ahora mismo, ¿no? Puede ser Irán también, que es una teocracia, puede ser Arabia Saudí. Allí las mujeres necesitan para salir de su casa la figura de un mahram. Un mahram es el hombre de la familia que tiene que acompañarlas. Tiene que ser un marido, el padre, un hijo, incluso un hijo menor sirve, porque un hijo menor prima sobre, sobre su madre, o sea, tiene derechos sobre su madre. Fijaos hasta qué punto se llega, ¿no? Por supuesto, esto no es igual en todos los países. En el Magreb, por ejemplo, en el norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez, etcétera, de donde son la mayoría de los musulmanes que podéis conocer vosotras, no existe esta figura del mahram. Las mujeres en esta zona han tenido siempre mucha más libertad, entre comillas, que en Medio Oriente. Por ejemplo, o sea, mucha más libertad lo he puesto entre comillas, pero no libertad con mayúsculas, tal y como la entendemos, ¿no? El Islam es una religión que no tiene diferencias sustanciales con la religión cristiana o judía, como he dicho antes. Bebe de sus fuentes, recuérdese el Antiguo Testamento, siempre lo digo porque a mí me gusta poner en contexto, cuando hablo de islamismo, diferenciarlo de Islam. Diferencio muy bien lo que es una ideología religiosa de lo que es la religión per se. ¿Qué está pasando últimamente? Que se demoniza mucho una religión, ¿no? El Islam, fíjate qué malo, fíjate que allí la pidan a las mujeres y tal. Evidentemente, se hace. Se hace en nombre de un Islam totalmente radical. Por eso quiero siempre hacer la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y vosotros diréis, bueno, pues si todas las religiones son iguales, ¿por qué yo veo tanta diferencia, no? Pues por una razón muy sencilla. Bueno, hay muchas razones, no son sencillas tampoco. Yo digo que son muy sencillas, pero no son tan sencillas. Las sociedades occidentales han podido avanzar, han cambiado. Se han vivido en Europa revoluciones que cambiaron el papel de las mujeres en la sociedad. Tales como la Revolución Industrial, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa y su Ilustración, que fueron muy importantes en el feminismo, la Ilustración con sus luces y sus sombras. Las dos guerras mundiales, por ejemplo, diréis, ¿por qué las guerras mundiales, no? Porque en las guerras mundiales las mujeres cambiaron su papel, los hombres se iban al frente, murieron millones de hombres en el frente, con lo cual esas mujeres tuvieron que ocupar los puestos de trabajo que dejaban libres esos hombres. Cuando las guerras acabaron, esas mujeres tuvieron que volver a sus hogares y cederle su plaza de trabajo, su lugar de trabajo a los hombres que volvieron de la guerra. Pero, ¿qué pasó? Que muchas mujeres ya no quisieron volver a ese papel, a ese rol que la sociedad les asignaba, ¿no? Al de ama de casa, cuidar de los hijos, tener hijos, cuidar de su marido, etcétera. ¿Por qué? Porque ya habían probado esa libertad, ¿no? Entre comillas. Habían probado que ellas eran válidas, servían a la sociedad. No es que las mujeres no hayan servido a la sociedad nunca, evidentemente han formado la sociedad, pero sí de otra manera. Ya no querían volver a ese papel, a ese hogar, ¿no? Se habían por fin sentido útiles, realizadas, y ya no había una vuelta atrás. Desgraciadamente, la historia de la mayoría de los países musulmanes, los países que se declaran musulmanes, no la escribieron estas revoluciones, la escribió el colonialismo europeo. Europa se repartió en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, finales del XVIII y del XIX, se repartió África y se repartió Asia. Ellos pusieron las fronteras donde a ellos les venía bien y se repartieron, pues Alemania se quedó con esto, Francia se quedó con esto, España se quedó con esto, Portugal se quedó con esto. Ellos se repartieron los países según haciendo sus propios tratados, ¿no? Así que nosotras,
no gozamos de estas ventajas que habían traído esas revoluciones, ¿no? Nosotros lo que nos pasó fue el colonialismo europeo, ¿no? Que desde luego, además, no se ocupó de llevar a nuestros países los mismos valores que comenzaban en aquellos años a cambiar las sociedades europeas. Las mujeres de entornos musulmanes hemos tenido que luchar mucho y seguimos luchando por obtener los derechos más fundamentales, derechos que en Occidente hace años que se tienen. Los trajeron las revoluciones, la democracia y, sobre todo, el periodo entre guerras. Porque ¿cómo es posible teorizar, como estamos pidiendo nosotras desde aquí, desde Europa, ¿no? ¿Cómo es posible teorizar sobre nuestro papel en el mundo, ¿no? Si andamos ocupadas en sobrevivir? Por ejemplo, ¿cómo estamos pidiéndole ahora, en estas circunstancias, en la guerra, por ejemplo, de Palestina, en lo que está pasando en Palestina, que esas mujeres reflexionen sobre su papel en la sociedad, si están luchando por sobrevivir literalmente porque están matándolas, ¿no? Y todas estas circunstancias han sido muy bien aprovechadas, todas estas, como no, por el patriarcado, esta vez escondido tras la religión, tras una ideología religiosa, el islamismo. Justo por esto ha podido ejercer un tremendo control sobre nosotras y sobre nuestros cuerpos. Y el control otra vez, ¿no? Aquí está la cuestión. La religión intenta desde siempre acaparar el espacio público y si le dejan, el espacio político, y se les ha dejado. Ha de ser visible para poder ejercer su dominio. En el Islam, esta visibilidad de poder de esa ideología religiosa, tiene su mayor expresión en el velo, en el hijab. El hijab es el velo, lo digo porque antes me lo han preguntado qué era el hijab, pues el hijab es el velo, ¿no? Que es la forma de querer ocultar a la mujer en la vida social y visibilizarla en el espacio público. Es bastante sibilino, ¿no? Porque la quieren ocultar de esta manera en la vida social, en la vida normal, en la cotidianidad, ¿no? Tapándonos, ¿no? Pero a la vez, tapándonos, ellos nos utilizan para mostrar esa ideología en el espacio público, en la calle, ¿no? Eso es fácil darse cuenta, ¿no? Cuando vemos por la calle a un chico, nunca sabemos qué religión tiene, en qué cree, en qué no cree, si es musulmán, si es agnóstico, si es ateo, si es cristiano, no lo sabemos, pero si vemos a una chica o una mujer con velo, sabemos inmediatamente que esa señora o esa chica es musulmana, ¿no? Visualizar esa ideología para esta ideología radical religiosa es fundamental para así poder dividir a la población en la calle, reconocerse como iguales o no. Si yo voy por la calle, lo que he dicho, pues no pueden saber quién soy. Yo puedo ser, yo qué sé, pues como tengo el pelo rizado, pues puedo ser cubana, puedo ser venezolana, puedo ser cualquier cosa, o también puedo ser magrebino. Pero nadie se pregunta por mi religión, pero si llevo hijab, yo ya sé que esa mujer es musulmana y por ser musulmana y por llevar hijab, yo sé también que ella acepta las reglas y los códigos que ese patriarcado islámico ha creado para ellas, para nosotras, ¿no? Para las mujeres. Lo terrible de todo esto es y lo que me molesta a mí y lo que me duele es que imaginaos que estas mujeres que han venido de otros países, las mujeres inmigrantes que han venido desde el Magreb a España, vienen de sociedades pues bastante patriarcales, ¿no? Y cuando llegan aquí piensan que, bueno, voy a Europa, ¿no? Voy a España, un país moderno y tal. ¿Y qué se encuentran aquí esas mujeres? Pues se encuentran justamente lo contrario. Como han explicado antes las dos ponentes anteriores, lo que le pasa a la juez, que lo ha explicado bien, además, sí, le pasa a todas las mujeres migrantes que llegan a España. Llegan por la reunificación familiar, ¿no? Explico un poquito cómo ha sido la inmigración, para ponernos en contexto. La inmigración magrebí, por ejemplo, que es la mayoría en España, fue un boom en los años 90, empezó en los años 90. Empezaron a llegar los hombres
Y juiciosamente, cuando los hombres llegaron, ¿qué hicieron? Formaron un sindicato. Porque ¿qué le hace falta a un obrero, a alguien que viene a trabajar a un país? Le hace falta un sindicato que luche por sus derechos, ¿no? Pues lo hicieron bien, crearon un sindicato. Claro, aquí cuando el Gobierno en España se dio cuenta de que esto es demasiado, tienen demasiadas cosas, vamos a aliarnos con los islamistas y en vez de le vamos a quitar el sindicato, ¿y qué le vamos a dar? Mezquitas. Sí, es que fue así, tal cual lo estoy contando. Vamos a ponerle mezquitas. Y entonces, además, los vamos a juntar en guetos, en barrios, donde van a tener su mezquita, se van a instalar alrededor de esa mezquita, le vamos a poner a un imán y así ellos estarán separados de nosotros, no serán iguales, porque aquí se habla mucho de integración, pero aquí no se quiere integración. Aquí lo que se quiere es una inmigración que trabaje en lo que nosotros no queremos trabajar, me pongo yo nosotros porque yo soy de Melilla y soy española desde tiempo, y queremos eso. Pero no queremos integración. Cuando todo el mundo, es que nos integran, es que queremos integración. Mentira, no se quiere una integración real. ¿Qué pasa con estas mujeres? La tienen mucho peor muchísimo peor que los hombres, pero de lejos. ¿Por qué? Porque cuando se hace lo de la reunificación familiar y esas mujeres llegan a España, primero no hablan el idioma, no conocen a nadie. Muchas de esas mujeres llegaron sin hijab puesto, porque en sus países de orígenes, en Marruecos, en Argelia, en Túnez, no era obligatorio llevar hijab. O sea, olvidaos de que es obligatorio, allí no es obligatorio llevar hijab ni llevar pañuelo. De hecho, yo nací en una familia musulmana creyente y ni a mí ni a mis primas, yo que hablo de otra generación, de los 80, Bueno, de los 80 yo ya tenía 18 años, pero bueno, de otra generación. A las mujeres de mi generación no nos velaron nunca. ¿Por qué? Porque no era nuestra costumbre. Ahora estas mujeres llegan en los años, en el 2000, 2000 y pico aquí, y a estas mujeres les cuentan que sí es su costumbre. Aquí, incluso lo peor, mujeres feministas aquí en España le han contado a esas mujeres que es que son tus costumbres y las tengo que respetar. Y esas mujeres se han creído, además, claro, si el imán me dice que me tengo que tapar y además me están diciendo que son mis costumbres, pues a lo mejor es que yo soy tonta y no me he dado cuenta de que son mis costumbres, pues me voy a tapar porque, fíjate, pues más listas que yo son, no. Parece una tontería, pero esto funciona así, funciona así. De hecho, yo jamás he tenido que taparme, ni yo, ni mis tías, ni la gente de mi generación. ¿Por qué? Porque el hijab no formaba parte de nuestra cultura. Yo soy rifeña y en el Rif, que era profundamente musulmán como podía ser, como es profundamente católico, Jerez. Perdona, que mañana tenéis una procesión que sacáis a las vírgenes a la calle. Que me he enterado. Además, todas. Exactamente, es decir, no había diferencia, no había ninguna diferencia moral para educar a las mujeres. A las mujeres en esa franja, en lo que era el Magreb, se nos educaba en una moralidad estricta, como se educaba a las chicas de mi edad, cristianas, en una moralidad estricta, nada más. Todo esto es nuevo, todo esto es ideología religiosa, que Europa ha dejado que se cuele porque le convenía, nada más, porque le ha convenido económicamente, porque sus tratados con Arabia Saudí, sus tratados con Irán, económicos, por cierto, y ahí se han metido pues hermanos musulmanes de parte de Irán y se han metido los wahabíes por parte de Arabia Saudí, ¿no? Y han hecho, pues ¿qué han hecho? Mezquitas, han hecho colegios religiosos, mezquitas, y les han dicho a todas las mujeres que han convertido el pañuelo, además, en un símbolo identitario, lo han convertido en un símbolo identitario, y les han dicho, eso es el patriarcado de consentimiento, ¿no? Les han dicho que tienen que sentirse orgullosas y mostrar su identidad, cuando no están mostrando su identidad. Están mostrando una ideología política religiosa. O sea, les han engañado como nos engañan a las mujeres cada vez que les da la gana, porque el patriarcado se reinventa cada X años, cuando lo necesita, se reinventa. Se reinventa tanto que además, no me quiero ir por las nubes, porque claro, yo puedo hablar de esto. Se reinventa de una forma tan maquiavélica, además, que en España, y lo digo para que sepáis, porque hay mucha gente que quizá pues no lo sabe, ¿no? En España fue donde en el 2005 nació, asombraos, el feminismo islámico. ¿Dónde nació el feminismo islámico? ¿Nació en Egipto? No, nació en España. Nació en España de mano
los conversos españoles, que estaban allí en Bubión, que se juntaban todos allí a hacer sus cosas en la Alpujarra, y de repente pues fundaron la Junta Islámica, que se hizo bastante poderosa, y a la venga, pues vamos a hacer, como estamos viendo que aquí en Europa no se puede tirar tanto de la cuerda, no podemos tener a las mujeres en un puño porque, a ver, ven la televisión, salen, van al cine, o sea, se relacionan. ¿Qué vamos a hacer Vamos a darle un caramelito envenenado? Y el caramelo que nos dieron a las musulmanas fue inventar el feminismo islámico. Y entonces nos dijeron que iban a coger el Corán, que estaba mal interpretado, porque hay que ver que la gente no sabe traducir el Corán y la gente es que no entiende nada y no sabe leerlo y tal. Y entonces ahora nosotros, ellos, los hombres, vamos a traducirlo otra vez y lo vamos a reinterpretar de una manera feminista. Pero aquí tienes que es que la gente ha comprado ese discurso. Tanto que tenemos, por ejemplo, a la hija del presidente de la Comisión Islámica, Shirin Ebadi, que escribió un libro muy conocido que se llama La cárcel del feminismo y que tuvo mucha prédica, además, en congresos. Ella da clases en la universidad en Madrid, creo, además, con lo cual ella tiene un atril muy grande para dar su discurso, donde además tiene la poca vergüenza, creo yo, de decir que el feminismo ni siquiera hace falta porque es que el Corán, o sea, que Mahoma ya era feminista. Pero, claro, vosotros reís, pero es que este discurso lo da... No, yo puedo reír, pues yo me reía yo. Pero este discurso lo da ella en universidades. Hay gente que escucha este discurso y hay gente que lo compra, este discurso. Bueno, hay gente que compra el libro, que bueno, yo os recomiendo que lo compráis. Otra cosa es que lo entendáis, porque es muy académico, pero os invito a comprarlo para que entendáis lo maquiavélico de este patriarcado que se reinventa y nos vende a las mujeres unas ideas tan retrógradas, para seguirnos teniéndonos ahí. Bueno, creo que me he ido un poquito del tema, porque yo de lo que estaba hablando también, que lo retomo, era de las dificultades que tienen las mujeres migrantes musulmanas cuando vienen a España. No conocen el idioma, viven en guetos, además, en España, como en todos los países, hay bastante racismo, además, y además, claro, cuando tú vives en el gueto, ¿qué haces? Imitas a tu vecina, y si el imán de tu mezquita, que es el que tiene el poder de darle trabajo a tu marido, porque esa es otra, claro, si tú perteneces como... Mira, para el ejemplo, es como si aquí en Andalucía perteneces a una cofradía. Si tú perteneces a una cofradía, el cofrade mayor, ¿no? El hermano mayor, si tú tienes un hijo que está en el paro y tal, pues tú le dices, ay, mira, fulanito Pepe, que es que mi hijo está en el paro y tal, tú que somos de la misma hermandad y tal, búscale un trabajillo. No, se hace, ¿no? Creo yo que se hace. Pues allí se hace lo mismo. Allí se hace lo mismo. El imán es el que te busca el trabajo. Con lo cual, si el imán te dice que te tienes que tapar, pues te tapas. Y si además la vecina ya se ha tapado, tú no vas a ser más indecente que tu vecina. Tú te vas a tapar también, porque claro, que tu vecina va tapada y yo no. O sea, yo soy una puta y mi vecina es una buena mujer. Y al final se hace y se consiguen que esos guetos se extiendan más, que esas mujeres estén más aisladas y además que las miremos mal por la calle porque, fíjate, ¿no? Porque no entendemos ese contexto y por qué lo hacen y por qué no lo dejan de hacer. Es tan fuerte ese patriarcado, la influencia de ese patriarcado, que han conseguido que mujeres modernas que vienen aquí, mujeres intelectualmente muy preparadas, lleven hijab cuando vienen a España y cuando se quedan a vivir a España. Las han convencido de que eso es su identidad, porque si se lo quitan, se sienten desnudas, sienten que les falta algo. O sea, cuando vosotras veis una señora con hijab que está dando una conferencia, decís, bueno, ¿y esta mujer cómo que lleva hijab? Sí, fíjate, si con lo oculta que es y tal, no sé qué. Bueno, es que el patriarcado ha conseguido eso, que esa mujer se sienta desnuda si no lleva ese hijab puesto. Es un símbolo, yo siempre digo que es el símbolo sexista más potente que hay. Porque podéis decir, bueno, es que símbolo sexista, pues los tacones, la depilación, nada, ¿qué decís? Nada. Símbolo potente es el taparte, el que hayan conseguido que nos tapemos porque nuestro cuerpo es pecado, nuestro cuerpo excita al hombre y al hombre no hay que excitarlo porque si te viola la culpa la vas a tener tú. Eso es lo que te está diciendo. ¿Por qué se tapa ahora? Porque a las niñas ahora se las está tapando. En mi tierra, en Melilla, yo he visto y he denunciado y no pasa nada. Niñas de 5 años, ya no con velo, con niqab.
o sea, con el niqab, el chador entero. ¿Y sabes qué me han dicho en el área de igualdad? ¿Sabéis lo que me han dicho? Que es que ¿qué van a hacer? ¿Cómo que qué van a hacer? Estamos en un país con una Constitución, estamos en un país donde se supone que estamos educando a igualdad y esas niñas son españolas. Y esas niñas las estamos totalmente desprotegiendo. Cuando yo digo que yo estoy a favor de prohibir el velo en las menores en los colegios, como también estoy en contra de que las profesoras lleven velo, es porque yo soy de la generación en la que se luchó muchísimo después de la muerte de Franco, bueno, y con Franco, para que no hubiera un crucifijo encima de la pizarra. Y ahora resulta que nos parece muy cool y nos parece muy integrador y qué guay somos, ¿no?, todos, porque tenemos una profesora con hijab delante de la mesa, dando la imagen a las niñas de que, miradme, yo soy lo que tenéis que ser. Porque ¿a quién hemos admirado nosotras siempre en los colegios? A nuestras profesoras, ¿no? Yo por lo menos ya admiraba mucho a mis profesoras. Eso es lo que tenemos que ser, eso es lo que somos. Entonces yo estoy totalmente en contra del velo para las menores, porque a las menores hay que protegerlas. Y hay que protegerlas de la sexualización. Igual que nos parece escandaloso que alguien coja a una niña de 5 años y la pinte como una puerta y le ponga una minifalda, un top y le ponga unas tetas de silicona, porque se hace en los concursos de belleza, por ejemplo, de niñas de 5 años, y nos ponemos locas, porque fíjate cómo se sexualizan a las niñas, pues más locas nos deberíamos volver cuando vemos una niña tapada hasta los pies, porque eso es sexualizar. Porque la que va tapada hasta los pies no podrá ir a la playa, no podrá tener amiguitos, no podrá hacer extraescolares, y todo eso en los colegios se está obviando y eso está vulnerando los derechos de las menores. Eso es un apartado que me parece muy importante, que hay que tratar y que en España se tiene que volver a recuperar ese debate. Bueno, a recuperar, es que no ha habido ese debate nunca, porque yo lo he querido tener, por ejemplo, con el Ministerio de Igualdad, y a mí no me han recibido. Porque claro, pero sí han recibido a las feministas islámicas, porque queda muy guay hacerse una foto con muchas chicas con pañuelo, porque fíjate qué guay soy, qué integradora soy, yo no soy nada racista, fíjate que me hago una foto contigo, cariño. Esa es la publicidad que se da. Igual que hay partidos políticos que también te ponen a mujeres con hijab en puestos de responsabilidad, diputadas, pero ¿por qué es? Porque tienen que tener a alguien con hijab, porque fíjate qué guay somos, que somos de izquierdas, y tenemos a una señora con hijab porque somos muy modernos y somos muy integradores. No. Al final, cupo de voto de toda la vida. No, al final es un cupo de voto, y al final no solo eso, sino es... Yo de verdad que me da apuro verlas también, conozco a dos además, pero digo, es que con lo inteligentes que son, porque las dos son muy inteligentes, las dos que hay ahora mismo, os tratan como monos de feria. Sí, porque hay otras diputadas musulmanas, creyentes, pero claro, como no llevan hijab, no la sacan en televisión, ni la sacan en los programas de radio, ni la sacan... Porque claro, ¿cómo van a saber que esa chica con el pelo rizado, con una melena por aquí, es musulmana? Es musulmana, pero es que no se nota que es musulmana, porque para ser musulmana hay que notarlo, la gente lo tiene que notar. Y yo, por ejemplo, siempre lo digo, he luchado toda mi vida contra ese tal de... te presentaban a una chica, no te decían, pues, ¿cómo te llaman? Mari Carmen, ¿no? Pues yo mismo, y yo nunca le decía a Mari Carmen, tú eres cristiana, pero ella siempre me decía, tú eres musulmana. Y yo decía, bueno, pues ni que llevase yo Allah aquí escrito en la frente, porque a mí no se me ocurre que me presenten a alguien y decirle, tú eres musulmana. No, porque la religión es, no sé, no. Bueno, pues a nosotros nos tratan así, nos tratan todos los moros que hay en España, todos son musulmanes. ¿Y eso quién lo ha decidido? ¿Ellos? No, porque hay muchos moros, muchos magrebíes, muchos argelinos, tunecinos en España que no son creyentes, pero se les sigue diciendo musulmanes. Es como si yo a vosotras todas os dijeras católicas. Yo qué sé si creéis o no, primero que no me interesa, y segundo que es... pero a los musulmanes se nos sigue calificando a todos por la religión. En fin, yo creo que yo podría hablar mucho del tema, pero le dije a Mónica que iba a hablar poquito, a Maika que iba a hablar poquito, porque prefiero que hagáis preguntas si tenéis interés y luego darle paso a Nazanín, que tiene una charla que dar muy interesante también. Así que he sido breve. Gracias, Mimú.
Clara, gracias por empezar la ronda de preguntas. Nuestra compañera va a pasar el micro. ¿Alguien quiere preguntar algo? Como no preguntéis nada, a mí en concreto os ha dedicado más tiempo que ninguna ponente a la pregunta. Así que animaros. Si más tiempo a Nazanín, yo. ¿Ahora? Sí. Primero, muchísimas gracias por la ponencia. Me ha resultado súper interesante. Y ahora, pedir perdón porque hablo totalmente del desconocimiento. No sé si puedo decir algo que sea ofensivo. En psicología, desde la teoría de la identidad social, se habla mucho de los grupos sociales. Cuando has comentado que vienen sin conocer a nadie, sin conocer la lengua, digamos, aisladas ya de por sí. Cuando vienen a España, quizás también el hecho de tener que llevar el velo, no sé si puede formar parte de sentirse integrada en la sociedad, porque también desde España yo considero que somos muy racistas y al venir a una persona inmigrante, el hecho de tener ya ese estigma, como muchas veces oímos, y has comentado, de extranjero de otro país, musulmán. No sé si las mujeres tienen esa necesidad de sentirse dentro de algún grupo social, acogidas socialmente, y por eso puedan llegar también a ponerse el velo, aunque en su país de origen no lo lleven puesto. Bueno, es que como he dicho, el velo tiene una historia y también tiene su historia de rebeldía, también. Quiero decir, porque es muy curioso porque tú puedes ver chicas muy jóvenes que tienen Instagram, ¿no? Y son chicas que llevan hijab. Y es muy gracioso porque cuando tú vas a su Instagram, de repente te ponen una foto de su madre y de su padre y su madre no lleva hijab. Y el pie de foto pone quizá, eso pasa muchas veces, qué bonita era mi madre el día después de su boda, tal, con mi padre y tal. Claro, el día después de su boda piensa que esa chica a lo mejor debe tener ya 18 años, 20 años, hace 20 años, o sea, hacía 20 años su madre no llevaba hijab. ¿Por qué esa chica sí lleva hijab? ¿La ha obligado acaso su madre que no llevaba hijab? Luego te das cuenta de que su madre sí lleva hijab ahora. ¿Por qué? Porque en Marruecos no llevaba hijab, pero cuando llegó a España se encontró un integrismo religioso que no existía en Marruecos en los años 90. En los años 80 o 90, las mujeres veladas en Marruecos eran poquísimas. El velo no vino del Magreb a Europa, vino de Europa al Magreb, donde se radicalizaron los musulmanes magrebíes, argelinos, tunecinos, egipcios. ¿Se radicalizaron en Marruecos, en Túnez, en Argelia? No, se radicalizaron en Bélgica, en Alemania, en España. ¿Por qué? Porque Europa fue muy permisiva, bueno, yo no digo permisiva, es que a Europa le convenía económicamente esos tratados que hizo tanto con Irán como con los wahabíes, a cambio de esto, a cambio de que ese islam político fuera visible en el espacio público y utilizando a las mujeres, evidentemente. Cuando esa mujer llega a España, se pone el velo porque va a un barrio donde ya hay mujeres con velo y donde el discurso del imán de la mezquita lo que le está diciendo, en contra de todo lo que se ha legislado en este país sobre libertad y sobre igualdad, en contra, esos son discursos que van en contra de la ley, son anticonstitucionales, además, pero se permiten, donde el imán está diciéndole que tiene que taparse. Y esa mujer que viene de otro país, que no conoce el idioma, ¿qué va a hacer? ¿Va a luchar contra todo eso? Ya ha habido casos. Hubo el caso, por ejemplo, de una señora marroquí que emigró con su hijo, creo que era en Reus, estaba viviendo en Reus, y denunció al imán porque el imán y los amigos del imán y tal pues empezaron a hablar mal de ella porque no llevaba velo.
Pero llegó a un punto de acoso terrible que la mujer tuvo que denunciarlo. Pues nadie le hizo ni puñetero caso. Esa mujer tuvo que coger a su hijo y cambiarse de pueblo, porque no le dio la gana taparse. Eso pasó hace como 10 años o así. Lo podéis mirar en Google, en cualquier periódico, porque la noticia está. Es curioso, ¿no?, que en un país donde esa mujer tendría que estar protegida y decir, perdone, yo estoy denunciando a este señor porque me está acosando, están yendo a mi casa, me están llamando puta porque no me tapo, porque conduzco mi coche y porque trabajo fuera, etcétera, etcétera. Pues nadie le hizo caso. Al final, ¿qué hacen las mujeres? No es que sean sumisas, es que tienen que someterse porque no les queda más remedio. Y además, tienen que sufrir ese ostracismo en la calle, en el espacio público, porque nosotras, o vosotras, o el racismo que hay, o tal, la miramos raro porque, fíjate, es que lleva hijab. Yo siempre digo, el hijab no quita inteligencia. No quita inteligencia, al contrario, esas chicas y esas mujeres son muy inteligentes. Si hay alguna profesora aquí que dé clases y tal, sabrá y me dará la razón en que las chicas de origen musulmán son las mejores estudiantes. ¿Por qué? Porque saben que estudiando pueden salir de ese gueto, de ese mundo, pueden ser libres y son muy conscientes de todo eso. Solo lo pueden conseguir así, no lo pueden conseguir de otra manera. Entonces sí que es verdad lo que tú dices, que sí, que hacen esa comunidad porque la necesitan, pero es que a todos les conviene que esas mujeres hagan eso, al patriarcado le conviene que esas mujeres hagan esa comunidad, porque así no salen al mundo exterior, no se enteran de que pueden ser libres, ¿sabes? Y eso lo estamos consintiendo aquí, donde ya hay herramientas para que eso no les pase. Y preguntarte, al decirlo de las herramientas, ¿cómo podríamos hacer esa integración de ese colectivo de mujeres que viene sin lengua, viene un poco ya destinada a ese gueto? ¿Cómo podríamos hacer para incluirla dentro de otras perspectivas de la sociedad? Mira, yo siempre que lo digo, lo más imprescindible siempre es la independencia económica y es el trabajo. Primero, yo no sé aquí, yo estoy más enterada porque he vivido siempre muchos años en Cataluña y allí sí que hay, aquí supongo yo que también, hay centros donde pueden gratuitamente aprender a hablar la lengua, el catalán o el castellano. Eso es imprescindible porque si no, ¿cómo van a aprender, no? Si no es que al final acaban dependiendo de sus hijos, de los hijos pequeños que sí que empiezan a hablar la lengua. Y tú imagínate que tú tienes que ir con tu madre a comprar un sujetador porque tu madre no sabe pedir un sujetador. Bueno, yo tengo amigas que ya son médicas, doctoras, con 30 años, y sus madres siguen hablando mal el español, y ellas me dicen, es que cuando yo tenía 10 años, que yo todavía no hablaba bien español, tenía que acompañar a mi madre al ayuntamiento a hacer el papeleo, todo, porque fíjate, niñas con 10 años, acompañar a sus madres porque no sabían hacer ese papeleo, no sabían el idioma, etcétera. Eso es muy importante. Primero, la herramienta del idioma y segundo, el trabajo. Solo se integra con el trabajo viendo, porque cuando sales a trabajar es otro mundo. Si te quedas en casa haciendo las labores del hogar y solo te relacionas con tus vecinas del cuarto, del quinto, que están en la misma situación que tú, es imposible salir de ahí. Y a las hijas, a su vez, le cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo salir de ahí, porque están sintiendo el rechazo de fuera, porque son moras, porque son musulmanas y eso causa rechazo, y además viven en el gueto, con lo cual ahí se junta todo, ¿sabes? ¿Y qué hacen? Le están diciendo, el patriarcado, el islamista le está diciendo, aquí tienes esto. Esto es un símbolo identitario del que tú te tienes que sentir orgullosa. Le dan un motivo para estar orgullosas. Otra cosa que se hace muy mal en España, España tiene una historia muy larga común con Marruecos, por ejemplo. Hubo un protectorado del que ya nadie se acuerda. Hubo guerras de las que ya nadie se acuerda. No son tan antiguas, son bastante recientes. ¿Eso se enseña en los colegios aquí? Yo creo que no. ¿Qué pasa? Que tú a esos niños que están en el colegio, esos niños de origen magrebí, a esas niñas, no les estás dando ninguna herramienta para sentirse orgullosos de lo que son. Para sentirse orgullosos de lo que son, y en vez de contarles, pues mira, tú tienes una historia, tu país tiene esta historia,
esto pasó con España, esto no pasó, aunque sean conflictos bélicos, pero hay que explicarlos, ¿no? Para que uno se sienta que, oye, forma parte de todo eso, ¿no? No lo tienen. Entonces, ¿pero quién se lo da? ¿Quién le da esa identidad? ¿Quién le da ese orgullo? El imán de la mezquita se lo da. Y se agarran a eso. Y eso es lo que estamos consintiendo y eso es la pena que está pasando, ¿no? Gracias. Siempre es un gusto escucharte. Es como un ejercicio de exorcización, de que nos sacas los demonios de dentro. Antes he dicho venía de Tarragona. Tarragona está a 20 kilómetros de Reus, por lo tanto confirmo lo que la dices. conozco, sí. Tarragona, ciudad de 150 y pocos mil habitantes, tiene una población musulmana de más de 10.000. Es la población extranjera más grande que hay. Y en Reus, que la proporción es similar, todavía está más radicalizada, pero está muy radicalizada. Yo creo, no lo sé, me da la impresión, y por eso quería preguntarte, el 11 de septiembre no fue un punto de inflexión y un momento de involución, de retroceso, a cubrirse a las mujeres, a buscar una identidad, porque radicalizamos nuestra xenofobia en España? Yo creo que no. Eso viene de antes, viene de mucho antes. Eso el patriarcado musulmano y el islamismo, la ideología islamista tienen paciencia, quiero decir, hacen un trabajo de fondo muy grande que se ve. Luego lo ves porque está hecho, ¿eh? Y lo han hecho muy bien. En redes sociales, en la calle, en la política, se han metido en todas partes, tanto que tú lo sabes, incluso en Cataluña ha habido manifestaciones de partidos políticos de izquierda para que no expatriasen a un imán radical que lleva a su hija de 13 años con un niqab y que el discurso es radical islamista horroroso. Bueno, pues lo iban a expulsar, o bueno, al final lo expulsaron, pero la CUP y Esquerra Republicana formaban manifestaciones en la calle para que no lo expulsaran, perdona. O sea, llegamos a ese punto, ¿eh? O sea, fíjate que sí se han metido. Yo creo que el 11S, no, lo que pasa es que el 11S, claro, fue un impacto tremendo. En el momento, además, me acuerdo que eran las elecciones. Fíjate, yo me acuerdo que fue a las 8 de la mañana, a las 8:30 de la mañana yo estaba diciendo que ETA no había sido, porque era imposible, porque eran las elecciones al día siguiente. Sí. Ah, perdón, pensaba que estás hablando del de... Sí, vale. No, el de las Torres Gemelas tampoco. Eso viene de un trabajo de fondo de antes. De hecho, todo este trabajo lleva mucho tiempo haciéndose, incubándose. Piensa que toda la mezquita, la M30, ¿cuántos años lleva hecha en Madrid? Es la mezquita más grande de Europa. Con dinero wahabí que fue a inaugurarla el rey Juan Carlos y el de esto de Arabia Saudí. O sea, todas las mezquitas que se han hecho, las grandes que se hicieron en España, bueno, y las pequeñas todas están hechas con dinero saudí. En mi ciudad, por ejemplo, ella me lo puede decir porque somos de Melilla las dos, yo recuerdo cuando era pequeña había 2 mezquitas y ahora hay 7, en una ciudad que tiene 12 kilómetros cuadrados. Es decir, esto va subiendo, y no es porque Europa sea el paraíso de la multiculturalidad y tal, no, es simplemente porque ha convenido, porque ahí hay tratados económicos y tratados políticos donde unos han dicho yo te doy esto, pero tú a cambio me vas a poner esto aquí, y eso es lo que ha pasado. Ahora nos estamos echando la mano a la cabeza. Yo estos discursos los llevo dando, ¿cuánto? 15 años. Y he ido avisando, esto va a ir a más, esto va a ir a más, y ahora todo el mundo veo que se echa la mano a la cabeza. Bueno, pero perdona, si es que teníamos el ejemplo francés, teníamos el ejemplo belga con Montmelec, teníamos el ejemplo alemán. ¿Qué pensábamos? ¿Que aquí en España no iba a pasar esto? Pues claro que pasa. Claro que pasa porque no lo hemos hecho bien y no se ha querido hacer bien. No ha habido voluntad, y con las chicas y con las mujeres no hay voluntad. Porque a mí cuando me dicen en un colegio, es que claro, yo tengo una chica con velo que no puede ir a aprender a nadar porque sus padres no la dejan, digo, bueno, ¿y qué estáis haciendo? O sea, ¿qué protocolo hay para esto? Ah, no, pues la chica se tiene que quedar sin ir a la piscina. Pero a ver, no hemos luchado tanto en este país para que haya leyes donde esa niña pueda ir a la piscina. Ah, pues ahora no.
No se puede. En fin. Bueno, yo porque no, yo por el tiempo, nada más para. Vale, es que yo, mira, tú sabes, me explico. A ver, así. Quería, sé que no es una pregunta para responder rápido, pero ¿cuál es su opinión sobre el debate existente entre el polarizar y enfrentar lo que es el feminismo considerado como blanco, occidental, académico, frente a otro feminismo, hablando en plural, que eso también puede entrar en debate, de otros orígenes que no sean occidentales? Bueno, a ver, yo siempre digo que feminismo, yo soy feminista porque feminismo solo hay uno y tiene vocación internacionalista. Y cuando me habla... Además, Mimón, eres española y no eres blanquita. No soy blanca. ¿No? Reconozcamos que el feminismo español... Claro, porque es el fondo. O sea, a las mujeres, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque nos ha pasado a lo largo de la historia. A ver si que aquí hay mujeres que habrán vivido cuando tu padre también te obligaba a casarte con fulanito de tal porque tenía que juntar las tierras del otro con las tierras del otro. Y eso pasaba hace... Vamos, me acuerdo yo, que no soy tan mayor, es verdad. Entonces, a las mujeres nos pasa lo mismo en todas las partes del mundo. Luego, hay unos problemas que tenemos por ejemplo, pues, que están basadas en la religión, por ejemplo, o en la ideología religiosa, en el color de la piel, en la pigmentación de la piel, porque yo lo de la raza, yo odio el término racializado, lo odio, porque raza es la raza humana, y luego si yo tengo más pigmentación en la piel que tú, y mis labios son más gordos, y mi nariz más ancha y tal, pues es una cosa de que mi cuerpo se ha ido adaptando a lo largo de generaciones al medio donde vivíamos y punto, ¿no? No me parece la diferencia. Pero es verdad que sí que yo no voy a negar que a las mujeres que son negras tienen unos problemas que no tiene una mujer que es blanca. Pero lo que yo tengo muy claro es que la señora que limpia esta sala tiene los mismos problemas que la señora marroquí que limpia una sala en Marruecos. Y eso es para mí el feminismo. Y entonces, ahí es un tema muy largo, No puedo contestarlo porque hay muchas, pero vamos, si quiere luego lo hablamos. Buenas. Muchas gracias por estar aquí, estamos disfrutando mucho. Y una pregunta que te hago, porque a mí lo que más me sorprende ya no es que una persona que se ha criado en un entorno musulmán acabe decidiendo llevar un hijab, un niqab o una shaila. A mí lo que más me sorprende es la cantidad de chicas españolas que se están casando con chicos marroquíes y no solamente adaptan su religión, sino que además adaptan el pañuelo. Y si entráis en TikTok, hay una comunidad de chicas jóvenes musulmanas nacidas en España con padres cristianos, dando unas lecciones de islamismo, de ser una buena musulmana. Además que choca porque muchas te las ves tatuadas, con un tatuaje en la cara, con un tatuaje en la mano. Entonces te choca mucho de repente verla con un hijab. Dices que tú antes no has vivido eso. ¿Cómo? Es que es una cosa que no me cuesta mucho de entender. Bueno, porque cuesta entenderlo, pero hay igual que muchas se acordarán cuando en los 80 existían las tribus urbanas, ¿no? Yo, por ejemplo, era punk. Ya ves lo que me representaba a mí el movimiento punk, pero yo me ponía mis pelos de punta, mi collar de perro, mis tutús y mis cosas, porque yo quería pertenecer a esa comunidad que me gustaba a mí, como estaban todos los días en la calle y tal. Entonces, es verdad que hay gente que es más gregaria que otras. Hay gente que es más gregaria que otras y que necesita sentirse acogida en una comunidad. Y el islamismo tiene eso bueno, entre comillas, entre muchas, quiero decir, bueno, irónicamente, ¿no? Que crea comunidad, crea la umma, ¿no? Vente con nosotros, que nosotros te vamos a proteger, nosotros te vamos a querer. Se sienten protegidas y se sienten como admiradas y que tienen una labor, que es, ¿qué labor es? La de estar en TikTok contándonos
que la sura número 4 del Corán dice tal, y no sé cuánto, y fíjate que bien hablo árabe porque lo acabo de aprender y tal. Y encima mi marido es exótico y además me cuesta menos trabajo vivir que a ti porque él me va a mantener, yo no tengo que trabajar fuera, con lo cual estaré como una reina. Eso, a ese nivel, está pasando con muchas chicas jóvenes ahora, porque lo vemos en TikTok y lo vemos, estamos en una sociedad un poquito, da un poquito de yuyu y un poquito de miedo ver cómo chicas tan jóvenes están aducidas por esto, están aducidas también por el rollo de mi marido me cuida, mi novio me ha regalado un anillo de no sé qué, eso lo veo yo todos los días. Y el problema no es que lo vea yo, el problema es que lo están viendo niñas de 15 años. Y están admirándolas, esa admiración a la influencer, ¿no? Fíjate, influencer. Ahora, antes teníamos, ¿de quién te sentías tú orgullosa o pensabas tú que eras un influencer en los años 80? Pues yo qué sé, pues una escritora famosa, una científica, ¿no? Una matemática, eso me parecía a mí que eso era, yo qué sé, una influencer. Ahora una influencer es quien te enseña a ponerte, yo qué sé, pues una carita de mono, las uñas lacadas, así de grandes, y te enseña allí en TikTok. Esa es una influencer, ¿no? Y ellas quieren ser, esas niñas de 15 años que están viendo TikTok, quieren ser como ellas. Porque a estas las invitan a Dubái, las invitan a Nueva York, las invitan a no sé dónde. Y yo quiero ser como ella, me quiero parecer, quiero maquillarme igual que ella, ¿sabes? Pues lo otro es lo mismo, es pertenecer a una comunidad. Y eso, como he dicho antes, el feminismo radical lo hace muy bien, hace un trabajo de fondo muy bueno. Es que no tienen otra. No tienen otra porque en la otra ya tiene la libertad. En la otra ellas han hecho lo que les da la gana. Se han acostado con quien querían, llevan minifalda, han ido en bikini a la playa, o sea, han hecho todo lo que querían. Aquí es más cómodo, le están diciendo cómo debe ser. O sea, parece una barbaridad. No tienen que tomar decisiones, exactamente. Y eso es como la liberación también. Vale. Sí, yo más que una pregunta, simplemente compartí una reflexión que al escucharte, que muchísimas gracias, porque la verdad que estoy totalmente, que me ha ayudado muchísimo todavía a reafirmar más, ¿no?, la idea. Y lo que siento, ¿no?, es que las mujeres al final siempre somos la otredad en todo el mundo, ¿no? Pues como has bien comentado, todas las religiones son patriarcales y como Mary Daly también decía, la religión del mundo es el patriarcado. Y siento que la feminidad vista, ¿no?, como ese símbolo sexista, que aquí en Occidente puede ser un poco más superficial, ¿no?, de la feminidad, pero en otros lugares del mundo es el símbolo sexista más potente, como has dicho, el yihad. Para mí simplemente esto es el relativismo cultural es una herramienta del patriarcado para legitimarse a sí mismo. Exacto. Y bueno, básicamente, pues eso, agradecerte tu ponencia porque ha sido muy inspiradora para mí. Gracias. Y para todas. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo lo que quiero, con lo que ha dicho la compañera, decir cómo podemos revertir. Porque hay una anécdota de una activista alemana que con la llegada de refugiados sirios, pues estuvo muy en el tema, ¿no? Estuvo en refugio ayudando sobre todo a hombres, porque los que llegaban eran al principio hombres. Tuvo un problema porque alguien le avisó, un hombre, le avisó que esas personas con las que ella habían conectado mucho, ese grupo de hombres, pues por detrás la estaban no solamente insultando, sexualizando, sino que además llegaron inclusive a agredirla. Esa persona, que no era racista, que estaba totalmente en contra del racismo, al final pidió
y luchó y estuvo en el activismo de aceptar únicamente a mujeres, nunca a hombres. ¿Qué te parece esa idea? ¿Por qué? Porque te puedo decir, conocí a una musulmana de Argelia en el 2003, me viene muy bien con lo que has dicho, que esto llegaba o ha sido antes, empezó a finales de los 90, la emigración masiva de contexto, sobre todo del Magreb. Y esa mujer ni estaba velada y además de eso se separó aquí del marido. Su matrimonio había sido concertado y bueno, no había sido querido por ella. Esa mujer no solamente aquí empezó, digamos, su vida activa, tenía proyectos personales y yo vi que en aquel momento no estaba la comunidad musulmana muy, por así decirlo, no tenía tanto poder, no estaba muy cohesionada, conexión, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Y creo que yo personalmente estoy bajo la teoría de que solamente se debe de aceptar a mujeres y niños, únicamente. No, yo no. Totalmente en contra. No, yo totalmente en contra. O sea, las experiencias de cada una son las experiencias de cada una. Es decir, esta mujer tuvo esa experiencia, desgraciadamente, pero por esa experiencia tú no puedes decir, bueno, pues ahora que solo entren inmigrantes, mujeres y niños. No, yo estoy totalmente en contra. Pues yo quería encenderlo más. Voy a ser lo más breve posible. Yo soy docente y yo estoy súper preocupada por el tema de mis alumnas. Una alumna de segundo de bachillerato ha aparecido el curso pasado con el velo y todo el claustro estaba muy feliz porque el resto de alumnas musulmanas, como que la mayor ha servido como de hermana mayor, digamos, y ha sido un punto de referencia para la más pequeña. El año pasado tuve una alumna en primero de la ESO, brillante, y este segundo de la ESO ha aparecido con el velo. La loca del feminismo blanco hegemónico soy yo. Y yo, como docente, tengo un vacío legal que no sé qué puedo hacer. Entonces, si me puedes orientar, porque es que la loca soy yo en el centro. No, ya. Sí, ese problema es que yo lo he visto y tengo muchas amigas que lo han sufrido. Centros docentes donde se aplaude a la niña que lleva hijab, se aplaude cuando no saben la historia que hay detrás de ese hijab tampoco. Es difícil desde el punto de vista de tuyo, que eres docente y que no tienes las herramientas, pero no se tienen las herramientas porque los profesores tampoco se han plantado, porque seguro que tienes compañeros que están pensando que tú eres la loca. Bueno, pero esos mismos compañeros luego te están hablando de feminismo, de igualdad, etcétera, etcétera. Pues lo están haciendo todo mal, todo lo están haciendo mal, todo. Y eso hay que explicarlo y hay que dar charlas para explicarlo, para explicar por qué se está haciendo mal. Pero claro, yo intento, incluso con la orientadora del centro, y que no, el discurso del buenismo, de los derechos humanos, hace mucho daño. Hay que tal. Y la fascista soy yo, que soy una privilegiada, que no entiende. Te entiendo, sí. Y es que a nivel legal no puedo hacer nada. Sí. Y entre eso, el PIN parental, y digo, bueno, pues ya está. Sí. Y es tremendo para las niñas porque las que salen perdiendo son las niñas, ¿sabes? Es terrible eso que está pasando en los colegios. Yo he dado charlas en colegios, sobre este tema también, sí. Pero es difícil conseguir que a mí me dejen dar una charla en un colegio, es difícil porque, claro, es que el discurso se tacha de islamófobo, etcétera. Totalmente mentira, islamófoba yo. No, ¿sabes? Pero hay que hacerlo y hay que seguir porque hay que seguir. Mira, si yo estoy aquí ahora mismo, ¿sabes a quién es? Gracias a quién. A mis profesoras y a mis profesores. Yo les estoy enormemente agradecido a esa EGB que hice con unos profesores magníficos, unas profesoras magníficas y que me hicieron aprender a pensar, ¿sabes? Y que tenían un profundo sentido de la justicia, porque para ser feminista lo primero que hay que tener es un profundo sentido de la justicia. Teniendo eso, ya eres feminista y piensas en clave feminista, evidentemente.
Entonces, ya no pensarías como piensan tus compañeros. En fin, me da apuro porque ya es tarde. ¡Ay, mira! Exacto. Gracias, Mimú. Muchísimas gracias. A vosotras, gracias a vosotras por haber venido a escucharme a mí, que soy un peñazo. Muchísimas gracias a todas las mujeres y ha llegado el momento de Nazanín Armanian.